Sí, Miss. Sí, Miss. Ya empezamos. A ver, chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a un nuevo tema. Ya mediante la técnica lluvia de ideas, ustedes expresaron todos sus conocimientos y dieron todos sus alcances sobre Francia, ¿no? Hace poco, Francia estuvo, digamos, en el ojo del mundo. Francia fue campeón mundial de fútbol. Aparte de eso, me han manifestado todos sus conocimientos, como que ahí está el Museo Louvre, que más está ubicada la Torre Eiffel. Me dijeron que también tiene el Arco del Triunfo. Y también me olvidé de mencionarles de que también es la capital de la gastronomía, aparte de ser la capital de la moda. Hablamos de la reina María Antonieta, pero ahora vamos a ver cómo es la historia de Francia. Francia no fue siempre como ustedes la ven ahora o lo que sepan de ella. En primer lugar, Francia está ubicada en el continente europeo, ¿ya? Aquí les voy a mostrar el mapa. Muy bien. Vamos a mirar el mapa, ¿ya? Y vamos a observar que está al sur del continente europeo, ¿ya? Sus costas están rodeadas por el mar Mediterráneo. Si están viendo mi pantalla, están viendo el cursor. Hoy en día todo esto es Francia. En la Edad Antigua, todo esto era el Imperio Romano, ¿ya? Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos, ¿no? Entonces se formaron dos nuevas Romas. El Imperio Romano de Occidente, que está aquí pegado para el Océano Atlántico, y el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? El Imperio Romano de Oriente es lo que tratamos en la clase pasada. Es el Imperio Romano de Oriente o Bizancio. ¿Se acuerdan de su capital, Constantinopla? Muy bien. Pero hoy día nos vamos a ocupar de esta parte del imperio, ¿ya? Exactamente de esta parte. Muy bien, ¿qué pasó aquí? Como ustedes saben, el Imperio Romano de Occidente fue ocupada e invadida por los bárbaros. ¿A quiénes le decían bárbaros? A los germanos. Ellos poco a poquito se fueron invadiendo hasta que un momento ya había más bárbaros que germanos. Muy bien. El Imperio Carolingio. ¿A qué se refiere? Se refiere al reino franco, dominado por la dinastía carolingia. ¿Cuánto tiempo duró este imperio? Lamentablemente un siglo, desde el siglo VIII hasta el siglo IX. ¿Dónde se dio? En la Europa occidental, que ya les he mostrado a qué lado pertenece. Pertenece al mar, no, perdón, al océano Atlántico. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Vamos a conocer qué pasó antes de que se formara este imperio carolingio. Es un periodo de la historia europea que deriva de los reyes francos, Pipino el Breve y Carlomagno. Carlomagno fue el gran impulsor, el gran emperador, el conquistador. Carlomagno, emperador de Roma, simbolizó la restauración del Imperio Romano de Occidente, que sirvió para poder legitimar el poder de los germanos que habían invadido Europa. Él conquista a todos los germanos y da validez a ese imperio. En el año 751, el hijo de Carlos Martel, ¿quién era Carlos Martel? Carlos Martel era el mayordomo de los reyes merovingios, pero no a pensar el mayordomo, no a lo que nosotros llamamos mayordomo de hoy en día. Es lo que hoy en día diríamos el primer ministro.
ya eran conocidos como los reyes holgazanes, y todo le daban los encargos que gobernara el mayordomo, o sea, lo que hoy en día diríamos el primer ministro de Inglaterra. Él tuvo un hijo, este hijo fue Pipín el Breve, ya, el que desterró a los reyes merovingios. Pues después tuvo un hijo, el rey Carlomagno, y él fue el que unificó a todos los francos. El sucesor de Pipín el Breve fue hijo de Carlomagno, gestor del poderoso imperio carolingio. Carlomagno y la formación del imperio. Carlomagno, hijo de Pipino, tenía la idea de restaurar la unidad política del antiguo imperio romano. O sea, primero un reino, pero Carlomagno quería que este creciera más, quería conquistar más territorio. Quería de que ese pequeño reino volviera a ser lo que alguna vez fue, una parte del gran imperio romano, sobre la base del cristianismo, o sea, en nombre de la fe y la herencia cultural germánica. Acuérdense de que Roma difundió toda la cultura que se conoció luego en Europa. También Roma fue la que difundió el cristianismo. Inició una serie de campañas militares, o sea, mediante guerras, sometiendo bajo su poder a gran parte de Europa, desde el Báltico hasta los Pirineos. En el año 800 fue coronado emperador. Después que fue coronado emperador, ya como emperador, lo primero que hizo fue una reorganización política. Política se denomina a la forma como él iba a gobernar. Carlomagno gobernó de manera absolutista. ¿Qué quiere decir esto? No había un congreso. Él hacía y deshacía. Nadie podía criticar su gestión. Nadie reclamaba nada por las leyes que él daba, salvo que los hombres libres de su imperio se reunían 2 veces al año en una asamblea para aprobar algunas leyes. Pero en ese tiempo, ser un hombre libre no lo hacía cualquiera. Para ser un hombre libre tenías que tener 2 condiciones: tener dinero y tener estudios, haber sido educado. Lógicamente que los hombres libres eran aquellos que pertenecían a la aristocracia, a la gente que podía pagar un profesor. La gente del pueblo no era considerada una persona libre. Carlomagno vivía en sus dominios campestres, o sea, se la pasaba siempre en el campo, pero también pasaba temporadas en la ciudad de Aquisgrán, capital del imperio. Bueno, ¿cómo fue su administración territorial? Él sabía perfectamente de que el imperio que él había creado era demasiado grande. Entonces pensó y dijo, voy a crear provincias, o sea, dividir en pequeñas porciones el territorio. Y a las que estaban en el centro las llamó condados, donde se desarrolló la agricultura. Estaba al mando de un conde con poder civil y militar sobre su comarca. ¿Ya? Él designaba quién iba a ser conde. Y también creó otras provincias llamadas marcas. ¿Qué eran las marcas? Eran provincias fronterizas que resguardaban el imperio. Carlomagno ya no quería ya que otros bárbaros invadieran el imperio romano de Occidente. Por eso creó las marcas. Cada una de ellas tenía un marqués. Ambas provincias, o sea, tanto los condados como las marcas, ya estaban vigiladas por los missi dominici. ¿Quiénes eran los missi dominici? Un laico y un sacerdote, quienes vigilaban por el cumplimiento de las órdenes del emperador. Al fin y al cabo, ¿qué quería Carlomagno? Quería establecer también un renacimiento cultural, que Roma, ahora imperio carolingio, tuviese el mismo esplendor de la Roma antigua. Carlomagno impulsó la educación, fundó escuelas en las catedrales y en los monasterios. Al hablar de catedrales y monasterios, estamos pensando que Carlomagno entregó la educación a las personas que estaban muy apegadas al cristianismo, es decir, a los sacerdotes, ¿no? En su palacio mismo instaló la escuela palatina para los hijos de los nobles, ya que él sabía perfectamente que algún día los hijos de los nobles iban a gobernar. En los monasterios
los monjes se dedicaban a copiar libros de la antigüedad clásica, adornándolos con ilustraciones llamadas miniaturas. Es lo que hoy en día ya tenemos en nuestros libros, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo cae este imperio carolingio? Bueno, chicos, ustedes saben que nadie vive eternamente, ¿no? Carlomagno algún día tenía que envejecer y murió en el año 814. Cuando él muere, le sucede su hijo Ludovico. Ludovico murió en el año 840. Y cuando él muere, el imperio atraviesa por una profunda crisis, porque los hijos de Ludovico decidieron repartirse el territorio, ¿ya? Es como cuando una persona tiene bastante dinero, esta fallece y lo que primero que dice, ¿no? Hay que repartirnos la herencia, en vez de hacerla crecer. Eso pasó con los hijos de Ludovico. Se declararon guerras, se pelearon entre ellos y estas guerras terminaron al fin con el Tratado de Verdún, que se firmó en el año 843. Entonces, ¿qué pasó? Todo el imperio carolingio nuevamente quedó dividido en pequeños reinos. La división del imperio carolingio determinó el nacimiento de Francia y Alemania, ¿ya? Y también significó un debilitamiento aprovechado por los musulmanes escandinavos y normandos. Muy bien, ahora vamos a realizar las actividades que ustedes tendrán que copiar y después presentármelas vía WhatsApp. Miss, ¿hasta qué día se podía presentar la teoría anterior, de la Un anterior clase? momentito, por favor.